Bueno, y como les decía, con Nico tenemos el gran gusto de recibir a Rubens Recupero. Es larguísimo el currículum de Recupero. Fue, entre otras cosas, ministro de Hacienda en Brasil. Estuvo al frente de la entidad que destinan las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo durante varios años. Fue subsecretario general de las Naciones Unidas. Antes de eso prestó larguísimos servicios a la diplomacia brasileña, entre otras cosas como embajador en Washington, en Roma. Vivió acá en los años 60 en la Argentina, por lo tanto tuvo un entrenamiento muy temprano con el español y para nosotros es muy lindo recibirlo acá. Gracias por la invitación. Para mí también es un placer. Usted estuvo al frente durante varios años de una de las organizaciones internacionales que se dedica al comercio. Y hoy el comercio se ha transformado en un problema político de primera magnitud para el mundo y sobre todo para Occidente. Brexit, Trump, todos los discursos que uno escucha en distintos movimientos europeos como Cinque Stelle, digamos, ligados todos al proteccionismo y a una solución, digamos, muy años 30 de la crisis internacional que vivió el mundo en la década, en la década pasada. Usted que ha estudiado los temas de comercio, ¿cómo ve esta escena? Yo diría que antes de ser un problema político, el comercio viene siendo ya un problema económico, porque la realidad es que los años 90 y el comienzo de los años 2000 han marcado realmente el punto más alto, el pico de la globalización. En ese entonces el comercio crecía a una velocidad que era el doble del crecimiento del producto. El producto crecía 2, 3, el comercio a 4, 5, 6, 7. Pero eso se ha terminado. En los últimos 4 o 5 años, el comercio mal logra crecer más o menos como crece la economía. Hay algunos que piensan que eso es consecuencia de la crisis financiera, pero hay factores que son estructurales, que han cambiado realmente. Por ejemplo, lo que se hablaba mucho del comercio de la China, que tenía esas cadenas internacionales de suministro, ¿no? Cadenas de valor con los países asiáticos. Hace 10 años, la China importaba 55% de sus insumos de los otros países. Ahora solamente importa más o menos 34, 35, porque está produciendo domésticamente. Quiere decir que para usted el problema del comercio y las reacciones que está produciendo hoy la visión de la globalización no se deben al éxito de la globalización, sino que hay menos globalización. Menos globalización. Yo diría que el gran momento de la globalización quedó para atrás. Terminó más o menos 2005, 2006. Puede ser que un día vuelva, es difícil predecir ese tipo de cosas, pero por los próximos años es más probable que el comercio continúe a crecer, pero según normas históricas. La verdad es que la gente se olvida mucho que la economía y el comercio a lo largo de 200, 300 años crecía muy poco. Es que nosotros estamos mal acostumbrados, porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo un crecimiento espectacular que tomamos como una cosa irreversible. En la realidad, el comercio ya no crece tanto. El momento, por ejemplo, de los acuerdos de libre comercio ya ha pasado. Nosotros, lamentablemente, perdimos. Los perdimos. Ahora, Argentina y Brasil se quedaron con una estructura de comercio mucho más cerrada que la América Latina que mira al Pacífico. Es verdad. Y de hecho Argentina y Brasil han crecido muchísimo menos que la América Latina más abierta en los últimos años. Es cierto que tal vez por otros factores, de política fiscal o institucional. Ahora, ¿cómo piensa eso? ¿Usted piensa que Argentina y Brasil deberían abrir el Mercosur, profundizar los acuerdos, a pesar de que es más difícil hoy lograrlos? ¿Qué rol le atribuye a la cerrazón de nuestras economías en relación al crecimiento
más deficitario que han tenido la Argentina y Brasil respecto del resto de la región? Bien, yo diría, mirando hacia el futuro, que Argentina y Brasil tienen que abrirse, pero abrirse como lo hicieron los asiáticos, de una manera prudente, de una manera que no cause más daño al empleo interno, porque actualmente estamos justamente lo que está pasando en Estados Unidos con Trump, lo que puede pasar en Francia, es una reacción muy fuerte a la pérdida de empleos con los acuerdos de libre comercio, porque a pesar de que es verdad que se pierden empleos en un sitio, pero se puede crear en otros, para el tipo que pierde empleo en Ohio, por ejemplo, con el acero, ¿no?, que usted mencionaba, a él poco le importa que se van a crear empleos en el Valle del Silicón, en California. Ahora, le hago una pregunta. Es él, ¿no es? En Estados Unidos es una economía muy abierta. Entonces, cierta reversión en la apertura, digamos, lo llevaría a un nivel de apertura un poco menor, pero seguiría siendo una economía muy abierta. Si este fenómeno trunca la apertura de Argentina y Brasil desde el nivel de cerrazón que tienen hoy, me parece que vamos a quedar condenados al estancamiento por muchos años. Es decir, una cosa es el proteccionismo en Estados Unidos, desde una economía muy abierta, y otro desde economías totalmente cerradas. Frenar el proceso de apertura desde economías totalmente cerradas. Yo no veo las cosas con pesimismo, porque yo creo que tanto Brasil como Argentina no tendrían una gran oportunidad en términos de exportación de manufacturas. Ese sector de productos industriales ha sido firmemente ocupado por Corea, por China, por Tailandia, por los países asiáticos en general. En general, lo que nosotros tenemos de ventaja comparativa es en agricultura, es en el agroindustrial. Sí, y en recursos naturales en general. En general, y hay también que decir que se puede añadir valor. Claro. ¿No? La verdad es que no hay ninguna obligación de vender el agro, vender la materia prima, sin ningún tipo de valor añadido, adicional, ¿no? Y yo creo que en ese sector, Argentina, Brasil, más Uruguay y Paraguay, constituyen juntos un gran poder en materia de maíz, en materia de soja, en materia de trigo, en materia de carnes. Si nosotros nos unimos como una entidad exportadora, no solamente pensando en integrarnos entre nosotros, pero tener una plataforma de exportación hacia afuera. Por ejemplo, es un absurdo que hasta hoy nosotros tenemos que depender de la Bolsa de Cereales de Chicago, cuando nosotros juntos, sumados, controlamos una buena parte de la oferta de los cereales. Entonces hay un dominio que no ha sido explotado aún por nosotros en términos de exportación agrícola. ¿Cómo está viendo usted la situación de Brasil hoy? Bien, Brasil ha salido del momento crítico. El momento, yo le diría que salió de la UTI. Ya no está más en la UTI intensiva, ¿no? Está, digamos, en una habitación del hospital que se está recuperando poco a poco. Comienza a caminar por los pasillos. Alrededor de la cama. Por los pasillos, ¿no? Yo no voy a engañar a nadie, como le decía, yo soy brasileño, pero no soy brasileño profesional. Eso era cuando era diplomático. Como decía un amigo mío que era un periodista argentino en Washington, Arimo León, ¿no? Decía, soy argentino, pero no soy profesional, ¿no? Entonces le puedo decir las cosas como son. Brasil está mejorando porque dejó para atrás ese momento en que el deterioro era continuo, ¿no? Ahora las expectativas son mucho mejores, las expectativas de consumidores, de inversionistas. Resta ver ahí, aún no hemos tenido resultados concretos. Eso es crecimiento. De crecimiento. Pero el país está caminando con un proyecto de reformas muy ambicioso. Brasil está ahora intentando hacer aprobar una enmienda a la Constitución que va a crear un techo para el gasto. a los gastos. Quiere decir, el gobierno puede seguir
aumentando los gastos, pero de acuerdo con el nivel de la inflación del año pasado. Así que los gastos permanecerán en el mismo nivel por 20 años. Nosotros quedamos, todo el mundo, muy impresionados con el tema de la corrupción en Brasil. Exacto. Como estamos impresionados con la corrupción en la Argentina. Ahora, hay una reacción grande. Claro, pero hay una diferencia importante. Sí. En la Argentina hay un poder judicial inútil para combatir el fenómeno. Y en todo caso, complicado con el fenómeno. En Brasil ha habido un poder judicial intrépido, yo diría. Y por momentos hay gente que hasta se asusta. Dice, esto ya es el gobierno de los jueces. No, yo le diría, ¿cómo ve hoy este problema usted alrededor del caso Lavallato, Petrobras? Yo le diría, Carlos, para ser preciso, que no es el Poder Judicial en su totalidad. Hay una cuestión de generación. Los procuradores y los jueces de Curitiba son todos personas entre 30 y 40 años. Muchos han estudiado, han hecho posgrado en Harvard. Conocen el derecho americano, tienen una mentalidad que, como en el derecho americano, buscan el resultado, la cosa efectiva. Sabes que en el derecho penal americano es raro que un asunto llegue a juicio, porque casi todo se negocia, sí. ¿No? Se negocia las penas, etc. La gente admite, tiene una punición menor, pero no es necesario perder mucho tiempo con el juicio. El proceso. ¿No? Entonces, esta gente representa lo nuevo, es una generación que muchas veces se advierte, hay una tensión entre ellos. O sea que es más que el juez Moro, es una generación. Exactamente, los jueces del Supremo Tribunal son ya personalidades de 60, 70 años que tienen una cierta dificultad en seguir ese movimiento. Han dado respaldo al juez Moro, ¿no? Moro es la gran figura, ¿no? Pero los procuradores, Dallagnol, los otros, todos son tipos de 30 a 40 años que han estudiado en posgrado en Estados Unidos, conocen las instituciones americanas de negociación penal. Entonces, esta gente... Y estudiaron el Manipulite. Profundamente. Sergio Moro escribió un artículo sobre eso, ¿no? Además es curioso, casi todos son de origen véneto, ¿no? No ¿Y eso qué tiene que ver? Bien, nosotros que tenemos un apellido, que los vénetos son tipos muy serios, ¿no? y llevan las cosas hasta las últimas consecuencias. ¿Vos sos serio, Carlos? No soy véneto. Rubens Recupero, muchísimas gracias. Un enorme placer haberlo tenido aquí en Odisea. Muchas gracias. Vamos ahora a un pequeño corte y a charlar con Nicolás. ¿Por qué no arranca la economía? Es una pregunta un poco retórica ya a esta altura. Todo el mundo se la hace. Nico tiene la respuesta. La minería generará en los próximos años 40.000 nuevos empleos que, sumados a los actuales, representará la fuente de ingreso de 130.000 familias. Forme parte de esta imperdible oportunidad de negocios. Segundo Seminario Internacional Minerales Metalíferos. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. De Ushuaia a La Quiaca, Medife me cuida. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Udra Sasso, Hotel Casino Mar del Plata. 95 modernas habitaciones con toda la calidad y el confort que el huésped de hoy necesita. Para los que más saben de perros. Al dengue, zika y chikungunya le ganamos entre todos. Eliminemos los criaderos de mosquitos de nuestras casas. Entérate de todo lo que podés hacer entrando a salud.gov.ar. Buenos Aires, provincia. En Garbarino pensamos en vos. Por eso te ofrecemos el mejor servicio y la mayor variedad de productos. Como esta cafetera Genio 2 Dolce Gusto a 3.499 pesos.
Garbarino, pensamos en vos. Bueno, Nico, Bueno, ¿por qué no arranca? Bueno, sabemos por qué caímos, ¿no? Tuvimos que normalizar la economía, unificación cambiaria, más suba de tarifas. Eso afectaba el bolsillo porque subía la inflación. Y la lógica de la recuperación se suponía que era que una vez que la inflación había bajado y que se habían cerrado las paritarias, los salarios reales empezaban a subir, el consumo se recuperaba. Junto a eso, la eliminación de las regulaciones absurdas que trababan la importación, la exportación, iban a ayudar, la inversión iba a empezar a reaccionar. Yo creo que esa lógica... Todo eso pasó. Esa es una lógica impecable, digamos. Ahora vamos a ver qué resultados trajo, cuáles no. Contra eso, yo diría que de manera algo inesperado, digamos, empezaron a darse otros efectos que no estaban tan calculados. Por un lado, hasta finales del año pasado, una de las fuentes principales de ganancias de las empresas era acumular inventarios. ¿Por qué? Porque importaban al dólar oficial, ¿no? Y lo guardaban, financiaban la compra a tasas de interés. Estoqueaban mercadería. Estoqueaban mercadería financiados a tasas de interés inferiores a la inflación y luego se iba vendiendo la mercadería al ritmo del dólar blue paralelo. Es una fuente de ganancias muy grande que se terminó con la devaluación. Una vez que se unifica el tipo de cambio y que la tasa de interés sube y que para financiar los inventarios hay que endeudarse vendiendo cheques al 45%, las compañías empezaron a deshacerse de inventarios. Eso significa parar de producir. Ese fue un efecto muy relevante. Parar de invertir Sí. para producir. Ese fue un efecto muy relevante en el primer trimestre. Muy relevante. Para el año también está pasando otra cosa con la inversión. Vos pensás que uno espera que la inversión reaccione en los sectores más dinámicos, competitivos. Tenemos ese contador de inversiones que nos dice todo lo que va a pasar en la minería, en el Ya va agro. por 50.000, ¿no? Bueno. Los anuncios. Junto a eso, en la economía argentina, en los años anteriores, se invirtió muchísimo en algunos sectores muy protegidos, en base a una señal no sostenible de protección, en base a precios no sostenibles en términos de la protección que tenían esos sectores, financiados con préstamos del Bicentenario, con la tómbola del Fondear, digamos, donde había una enorme corrupción también, o sea, préstamos casi gratis para las empresas que para hacerse esos préstamos tenían que invertir en algo. Entonces hubo muchos sectores muy protegidos que sobreinvirtieron en los años precedentes en base a un esquema no sostenible, porque era en base a financiamiento inflacionario y en base a una exacción enorme al consumidor. Y además se sumó la recesión brasileña. Entonces, esos factores jugaron en contra. Ahora, todos estos factores no alcanzan a explicar por qué la economía en el tercer trimestre no ha arrancado. Porque cuando uno mira la dinámica de los salarios reales y del empleo, efectivamente la hipótesis con la que uno trabajaba Se por cumplió. de año se cumplió. Es decir, en el tercer trimestre los salarios reales crecieron 3%. Es decir, los salarios le ganaron a la inflación 3% en el sector formal de la economía. Y el empleo en el sector formal de la economía, estos son datos del sistema previsional argentino, son poblacionales, en el empleo formal, donde hubo una caída enorme entre febrero y junio, en julio se detiene la caída del empleo y en agosto se crean 14.000 puestos de trabajo. Y esa tendencia tendría que haber seguido mejorando en el mes de septiembre. De hecho, además, el crédito al sector privado, el crédito bancario, desde el mes de agosto también le gana por mucho a la inflación, el crédito al consumo, el crédito prendario. Y sin embargo, la economía en el tercer trimestre no arrancó, el consumo no arrancó. Si con todos los datos que conocemos no tenemos la explicación, hay que bucear un poco en los datos que no conocemos. Esta semana el INDEC publicó la base de microdatos de la encuesta permanente de hogares. Es como una ampliación de los datos de empleo y desempleo que se publicaron en agosto a nivel de bases de datos que permiten desentrañar los números entre, por ejemplo, trabajadores formales e informales. Procesando esos datos, lo que uno puede ver es que los ingresos del sector informal de la economía, que en la Argentina suma el 35% de la economía, hay 4 millones de trabajadores informales, 3 millones empleados, 1 millón desocupados. Y lo defino como informal porque su último empleo había sido en el sector informal. Ese sector, que es el 35% de la economía, su salario real tuvo un desempeño 8 puntos porcentuales peor que en el sector formal.
Eso se ve en los microdatos de la encuesta permanente de hogares. Y la otra cosa que uno ve mirando para atrás, también en los datos de la encuesta permanente de hogares, es que en las otras recesiones que tuvo la Argentina, el sector informal tarda más en arrancar en términos de empleo que el sector formal, porque el sector informal vive de la filtración desde el empleo formal hacia el informal. Una vez que arrancó el formal, arranca el informal. La Argentina no puede convivir con 4 millones de personas en situación de trabajo informal. Eso ocurre porque los impuestos al trabajo en la Argentina son 40% del salario de bolsillo, 23% contribuciones patronales, 16% contribuciones personales. Eso compara con impuestos al trabajo de menos de 10% en Chile y Australia y menos de 20% en todos los países a los que nos queremos parecer. Además de eso, tenemos regulaciones laborales inviables, una justicia laboral inviable, totalmente corrupta, ¿no? Un mercado laboral hiperrígido que defiende al trabajador formal, al statu quo, pero no al trabajador Cuando informal mirás que al quiere gobierno pasarse. y pensás en esta agenda que estás planteando y en este problema que estás planteando, que es central, Sí. ¿qué ves? Yo veo que el gobierno va a tener ingresos cuantiosos por el blanqueo, decidió una asignación que es aumentar las jubilaciones. Los datos de pobreza publicados por el gobierno hace unos meses nos muestran que en el sector de mayores de 70 años la incidencia de la pobreza es inferior al 4%, en la de los menores de 18 años es del 48%. La Argentina tiene un problema gigantesco para sacar de la pobreza a los jóvenes, a los chicos. Además, eso se reproduce más. Eso claro. se reproduce, si no salen ahora es muy difícil que salgan después. Pero te vuelvo a hacer la pregunta. Cuando miras Bueno. todo esto, ¿qué ves que esté haciendo el gobierno? Bueno, yo creo que así como el gobierno es un blanqueo hiperambicioso para incorporar los activos de las clases más altas en la Argentina al sistema productivo, hay que encarar el desafío de blanquear el trabajador informal y hacer el otro blanqueo, el del trabajo informal. ¿Cómo se hace? Rebajando los impuestos al trabajo, mejorando la legislación laboral, atacando las regulaciones que traban la contratación de personal. Hoy el dueño de una empresa está, digamos, forzado a cerrar la persiana e invertir en Levax, porque con este costo laboral que generan los impuestos, con estas regulaciones, con estos jueces, con estas regulaciones, es muy difícil. Atacar ese problema sería revolucionario. Digamos, eso sería una verdadera ampliación de derechos. Digamos, por más que paguemos el fútbol, ¿no? Y tengamos que verlo en el cable, si la Argentina logra incorporar a los 4 millones de trabajadores informales a su fuerza de trabajo, va a haber dado un paso importantísimo para hacer una sociedad más justa, más equitativa. Y bueno, claro, los recursos son escasos, los hemos gastado en otra cosa. Rebajar los impuestos al trabajo habría sido un uso mucho más eficiente de los recursos extraordinarios que está proveyendo el blanqueo. Nico, fantástico. Vamos ahora a un corte y viene Pancho Olivera con varios temas, pero va a arrancar con uno muy interesante. Emilio Monzó, se le salió la cadena. Ya volvemos. Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.